Muy buenas tengan todos, yo les vengo a hablar sobre el computador. Empezaríamos con el microcomputador. El microcomputador es un dispositivo de computación y sobremasa o portátil que utilizan los microprocesadores como una unidad central de procesamiento o CPU. Los microordenadores más comunes son las computadoras ordenadores o la PC. Las computadoras domésticas o computadoras para la pequeña empresa o micro. Las más pequeñas son compactas y se denominan lacto o portátiles, e incluso las palm tops por caber en la palma de la mano. Elementos de un computador son el hardware y el software. El hardware es un equipo utilizado para el funcionamiento de una computadora. El hardware se refiere a componentes materiales y sistemas informáticos. La función de estos componentes suele dividirse en tres categorías principales: entrada y salida de almacenamiento. Los componentes de esa categoría están conectados a través de un conjunto de cables o circuitos llamados bus, con la capacidad central de procesos del CPU, del ordenador, del microprocesador que controla la computadora y proporciona capacidades de cálculo. El software es el conjunto de instrucciones que un ordenador emplea en manipular datos, por ejemplo, el procesador de texto o un videojuego. Estos programas suelen almacenarse y transferirse al CPU a través del software de la computadora. Lenguaje en computación. En informática, cualquier lenguaje artificial puede utilizarse para definir una secuencia de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. Es complicado definir qué es y qué no es lenguaje. Se asume generalmente que la traducción y las instrucciones de un código que comprende la computadora debe ser completamente asistemática. Normalmente la computadora que realiza la traducción. Tipo de lenguaje. Lenguaje en máquina. El lenguaje propio del ordenador basado en el sistema binario o código de máquina resulta difícil de utilizar para las personas. El programador debe introducir todos y cada uno de los comandos y datos en formato binario. Una operación sencilla como comparar el contenido de un registro con los datos situados en una ubicación del chip. Lenguaje bajo nivel. Visto muy bajo el nivel de los microprocesadores, procesan exclusivamente señales electrónicas y binarias. Dar una instrucción a un microprocesador se supone que la realidad al enviar mensajes o series de 1 a 0 espaciadas con el tiempo de una forma determinada. Esta secuencia de señales se denomina código de máquina. El código se representa normalmente a datos y números e instrucciones para manipularlo. Lenguaje alto nivel. Los lenguajes de alto nivel suelen utilizar términos ingleses del tipo list, print u open como comandos que representan una secuencia de decenas o de centenas. Instrucciones del lenguaje máquina. Los comandos de instrucciones desde el teclado, desde un programa que resiste la memoria o un dispositivo de almacenamiento, o son interceptados por un programa que lo introduce a instrucciones del lenguaje máquina. Unidad de información de un ordenador. Bit. En informática, dígito binario, que adquiere el valor de 1 a 0 en el sistema numérico binario. En el procesamiento de almacenamiento informático, un bit es la unidad de información más pequeña y manipulada por ordenador y está presentada físicamente por un elemento como único impulso enviado a través del circuito, o bien como pequeño punto de un disco magnético o capaz de almacenar un 0 o un 1. La presentación de información se logra mediante la agrupación de bits para lograr un conjunto de valores mayor que permite manejar mayor información. Por ejemplo, la agrupación de 8 bits compone un byte que utiliza para presentar todo tipo de información, incluyendo las letras del alfabeto y los dígitos del 0 al 9. Byte. En informática, unidad de información que consta de 8 bits. En procesamiento informático de almacenamiento, equivalente a un único carácter como puede ser la letra, un número o un signo de puntuación. Como el byte representa solo una pequeña cantidad de información, la cantidad de memoria y de almacenamiento de una máquina suele indicarse en kilobyte. Abreviado sería KB, K o kbyte. Equivale a 1024 bytes. Megabyte. En ordenadores o computadoras, bien 1.000.000 de bytes. Gigabyte. El significado exacto varía según el contexto en el que se aplique.
Un sentido estricto o gigabyte tiene 1000 millones de bytes. No obstante, referido a computadoras, los bytes se indican con frecuencia en múltiplo y de potencia. De 2, por lo tanto, un gigabyte puede ser bien 1000 bytes o 1024 megabytes. Y terabyte equivale a 1000 gigabytes. Parte de un computador. Un sistema compuesto de 5 elementos diferenciados, una CPU, unidad central de procesamiento, dispositivo de entrada, dispositivo de almacenamiento y dispositivo de salida. Una red de comunicaciones, denominada bus, que enlaza todos los elementos del sistema conectada a este con el mundo exterior. Compatibilidad. No todo el software es compatible con todas las UCP. En algunos casos se pueden resolver los problemas de compatibilidad usando el software especial. Velocidad. La velocidad de una computadora está determinada por la velocidad de su reloj interno y su dispositivo cronométrico, que produce pulsos electrónicos para sincronizar las operaciones de la computadora. Las computadoras se pueden describir en funciones de su velocidad de su reloj, que se mide en megahertz. La velocidad también está determinada por la arquitectura del procesador, es decir, el diseño establece que de manera están colocados en los chips de los componentes individuales de la CPU. Desde la perspectiva del usuario, el punto crucial es que más rápido casi siempre significa mejor. El procesador. Chip más importante de cualquier placa madre, el procesador sin el computador se podría funcionar. A menudo este componente se determina CPU, que describe a la perfección de su papel dentro del sistema. El procesador es realmente un elemento central de proceso y procesamiento de datos. Tamaño de la palabra. El número de bits que maneja como una unidad en un sistema de computadora en particular. Velocidad del procesador. Se mide en diferentes unidades según el tipo de computador. Megahertz. Para microcomputadoras, un oscilador de cristal controla la ejecución de instrucciones dentro del procesador. La velocidad del procesador de un micro se mide por su frecuencia o oscilación o por un número de ciclos de reloj por segundo. El tiempo transcurrido por un ciclo de reloj es de frecuencia. Dispositivo de entrada. Se encuentra el teclado, el mouse y el escáner. Dispositivos de almacenamiento. Se encuentran el disco duro, el disquete de 3 medios y el maletón óptico de 5,25. Dispositivo de salida. Se encuentra la impresora y el monitor. Impresora. Máquina que se conecta a una computadora electrónica y sirve para imprimir información. El monitor. Es un dispositivo electrónico de salida de la computadora en el que se muestran imágenes y textos generados por medio de adaptador gráfico o del video. CPU. Es el cerebro del ordenador, que referimos a la parte de la computadora en la que se ordenan y se originan comandos directos que generan las diferentes funciones del CPU. El CPU se hacen todos los cálculos del código binario y la computadora, en general la parte más importante del sistema. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención.